Continuamos con los medios de prueba y nos corresponde ver el último de todos, la prueba de presunciones. La prueba de presunciones no consiste en la palabra presumir. Dentro de la prueba de presunciones no es yo creo que, me parece que fue así. No, es un medio de prueba absolutamente reglado y consiste en poder llegar a determinar como cierto un hecho que no se encuentra directamente probado. Pero sin embargo tenemos bases o indicios al respecto y a través de una labor lógica llegamos a dar por cierto un hecho que hasta ahora se encontraba como desconocido. Eso son lo que vamos a ver por presunciones. Es aquel medio de prueba entonces consiste en el resultado de una operación lógica, mediante la cual la ley o el juez, partiendo de un hecho conocido, deduce o infiere el otro hecho que es desconocido. Hecho que debe ser pretendiente controvertido para que sea prueba, ¿verdad?, del proceso. Entonces, pesquemos un segundo. El concepto de presunción parte de tres elementos. Tres elementos componen una presunción. Un hecho conocido, una labor lógica y un hecho desconocido. El hecho conocido debe ser un hecho probado por los medios de la prueba que establece la ley, ¿verdad? Un hecho conocido. Ese hecho conocido se llama base de una presunción. También recibe el nombre de indicio. Como medio de prueba, es circunstancial. Significa de que va a producir efectos en el juicio. A propósito del juicio se va a dar la presunción. No es anterior al juicio, es en el juicio. Y es un medio de prueba indirecto. No existe un contacto directo entre el juez y lo que ocurre. Él llega a una conclusión a través de un razonamiento lógico del hecho desconocido. Pero lo que es fundamental de tener en consideración es que puede, no es, sino que puede darse el valor de plena prueba. Por tanto, uno puede ganar un juicio por presunciones, absolutamente, no hay ningún problema. Solo por presunciones? Sí, sí. Se puede ganar un juicio solo por presunciones. En materia civil o en materia penal, no hay ningún problema. Eventualmente puede ser semi-plena prueba porque no alcanza a producir sola, por sí sola, el valor probatorio. Requiere una actividad lógica. Lógica significa el que yo pueda lograr entender cómo pasó del punto 1 al punto 2. Tiene que haber una explicación, un raciocinio que, ok, entiendo por qué pasó de aquí hasta acá. La labor lógica entonces es una deducción, un raciocinio que me permite llegar de un punto conocido a uno desconocido. Y este raciocinio lo puede hacer la ley, y lo hace, son las famosas presunciones legales, o lo puede hacer el juez, y esas son las presunciones judiciales. Entonces tenemos tres elementos dentro de una presunción. El hecho conocido, que además de ser conocido es un hecho que está probado, que se llama normalmente como base de una presunción, también se le conoce como indicio. La labor lógica que me permite pasar de un hecho conocido a uno desconocido, bueno, y el hecho desconocido que ahora, a través de esta labor lógica y las bases de la presunción, me permite pasar a tenerlo como un hecho cierto, un hecho conocido, un hecho probado. Interactúo un poco con las presunciones legales, las que hace la ley. Es la ley la que determina determinadas eficacias o valores que van a tener ciertos hechos, que a partir de un hecho conocido se deduce por la ley, como conclusión, cuál es el hecho desconocido que vas a ser probado. En derecho civil ven presunciones a ustedes. Y el profesor de civil le tiene que haber explicado que existen dos presunciones legales. Las presunciones de derecho y las presunciones legales, simplemente legales o propiamente legales. La presunción de derecho, le explicará a su profesor de civil, es que la ley, partiendo de un hecho conocido, deduce otro hecho que es desconocido, pero no admite prueba alguna en contrario.
Se acordarán de este concepto, me imagino, ¿no? Por el chat. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿En las presunciones de derecho? Bien. El ejemplo clásico, hay más de uno, pero el ejemplo clásico de una presunción de derecho es la concepción, ¿verdad? Significa que a partir del nacimiento yo puedo deducir que la criatura fue concebida entre 180 días a 300 días antes de su nacimiento. Eso lo dice don Andrés Bello en el Código 76 del Código Civil. ¿Sí? Bien. Por el chat, ¿cuál es el hecho conocido de esta presunción? De la concepción. ¿Cuál es el hecho conocido? El nacimiento. Muy bien. ¿Cuál es la deducción lógica? No. Bien, Diego. Que esta deducción, este nacimiento, esta concepción, perdón, debió haberse producido entre 180 y 300 días. ¿De acuerdo? Ahora, pongámonos en la época ¿sí? del Código Civil. 180 días, ¿cuántos son? En meses. Son 6 meses. ¿Y 300 días, cuántos meses son? 10 meses. O sea, para Andrés Bello había guagua de 10 meses. Bueno, era el reconocimiento que había en esa época. Hoy sabemos que la concepción no tiene por qué ser entre 180 y 300 días. Hay guaguas que pueden nacer de 5 meses y pueden sobrevivir. Pero lo plantea así el código, ¿verdad? La presunción. ¿Y cuál es el hecho desconocido que ahora pasa a ser por probado? La concepción. Ahora sí es la concepción, Camila. Eso es. Que la concepción se produjo en ese periodo de tiempo. Bien. Pregunta para la galería. Esa afirmación que hace el profesor de civil de que no admite prueba en contrario, sí admite prueba en contrario. ¿Cómo yo podría atacar el artículo 76 del Código Civil y demostrar que la concepción no fue en ese tiempo? ¿Se les ocurre? Efectivamente, yo puedo atacar el hecho conocido, el nacimiento, y demostrar que la guagua no nació hoy, que la guagua nació hace 2 meses atrás. Y si nació hace 2 meses atrás, el periodo de concepción cambia, no hay ninguna duda. Entonces, lo que no admite prueba en contrario es la conclusión, el hecho de que la concepción se produce entre 180 y 300 días, que además sabemos que no es cierto. Pero lo que sí admite prueba en contrario va a ser la base, el indicio del nacimiento. ¿Cuándo se produjo? Si es que se produjo el nacimiento. Las presunciones legales, propiamente tales o simplemente legales, son aquellas que la ley, partiendo de un hecho también conocido, realiza también una labor lógica y llega a una conclusión de un hecho desconocido. Pero aquí se admite prueba en contrario, tanto para la conclusión como para la base. Puede atacar la base y puede atacar la concepción. ¿De acuerdo? Ambas. El caso es el siguiente, muchachas y muchachos. Llega un trabajador y pone una demanda en los juzgados laborales por despido injustificado, señalando de que nunca le hicieron firmar el contrato de trabajo, pero que llevaba trabajando en el lugar 3 meses. Como el trabajo no se escrituró, se presume que lo que diga el trabajador es cierto. El trabajador dice que ganaba 700.000 pesos mensuales haciendo aseo. ¿Qué tipo de presunción es? Es una simple presunción legal. Pregunta, ¿cómo atacarían ustedes la conclusión? ¿Cuál es la conclusión en el caso que estamos dando? ¿Cuál es el hecho desconocido?
Vamos, muchachos, ¿cuál es el hecho desconocido? El trabajador dice que lo despidieron, que alcanzó a trabajar 3 meses y que su sueldo era de 700.000 pesos, pero nunca le hicieron firmar el contrato. Como no le hicieron firmar el contrato, se presume que lo que diga el trabajador es cierto y, por tanto, efectivamente, el que ganaba 700.000 pesos es atacable. Yo podría presentar prueba al contrario, que diga no, que el sueldo de él era 450, por ejemplo. ¿Cuál es la base de esta presunción? La que acabo de dar como ejemplo. La conclusión es la remuneración. Bien, ¿cuál es la base? No. La base tiene que ser el hecho conocido a partir del cual yo deduzco la conclusión. Él dice que por trabajar en la empresa le pagaban 700 lucas. ¿Cuál es la base? Que si se cae la base, se cae todo. Efectivamente, Diego dio en el clavo, es la relación laboral. Yo podría atacar la base de esta presunción. Sí, efectivamente. Yo podría presentar pruebas diciendo de que este nunca trabajó para nosotros, no tengo idea quién es. A este señor no lo conozco, no lo he visto ni en pelea de perros siquiera. Y por tanto puedo presentar pruebas para que, uno, no es trabajador y con eso ataco la base. O dos, no es lo que ganaba y con eso atacó la conclusión. ¿De acuerdo? Así funciona el tema de las presunciones legales. Siempre, en ambas, podría atacar la base. La diferencia es que la presunción de derecho no admite prueba en contrario a la conclusión. En el fondo es una exclusión de prueba. No, no puedo presentar prueba para demostrar lo contrario. Es una exclusión de prueba. La presunción simplemente legal, además de atacar la base, puedo atacar la conclusión. Pero como puedo atacar la conclusión, más que probar, lo que está haciendo es una alteración de la carga de la prueba. O sea, va a ser el empleador, en el ejemplo que estamos dando, quien tendrá que rendir la prueba. Porque normalmente, si yo digo que tú me debes 1.000.000 de pesos, bueno, si yo lo digo, tengo que yo probar. Pero si yo en una presunción simplemente legal, yo digo que tú me pagabas por trabajar y no lo tengo que pagar yo, probar yo, tiene que probar el empleador. Lo que se da vuelta es una inversión de la carga procesal. ¿De acuerdo? Esa es la lógica detrás de las presunciones legales. Y el otro tipo de presunción es la presunción judicial. Son presunciones, pero esta vez la deducción no la realiza la ley, la va a realizar el juez, a partir de lo mismo que pasaba en el caso anterior. De hechos conocidos, realizan una labor lógica y llega a una conclusión. Por tanto, la base de la presunción o los indicios se construyen en el juicio con otros medios de prueba que no llegaron a ser medios de prueba completos. Se acordarán, por ejemplo, de algunos casos que habríamos visto, se acordarán algunos casos que decíamos, esto no es prueba, pero constituye como base de una presunción. ¿Se acuerdan de algunos casos que hayamos visto? Digo, después te contesto la pregunta. Los testigos inhábiles, efectivamente. Por ejemplo, el testigo menor de 14 años, siempre y cuando se encuentre con discernimiento suficiente declarado por el tribunal, es base de una presunción judicial. Los testigos de oídas también pueden ser base de una presunción judicial. ¿Se acuerdan de alguna en relación a la prueba documental, instrumental, perdón? ¿Servían de base de una presunción? ¿Se acuerdan de los principios de prueba por escrito? Bueno, entonces no son pruebas completas, pero juntos estas bases, estos elementos pueden crear instrumento privado, en algunos casos efectivamente es base de una presunción. Lo que va a ocurrir entonces es que vamos a crear con otros medios de prueba que no están completos, vamos a crear una base
de esta presunción. Luego haremos una labor lógica y llegaremos a una conclusión desconocida. Obviamente, una presunción judicial requiere una labor mucho más exhaustiva del juez, o que de repente va la impresión que le da lata hacer el ejercicio de la presunción porque es pega. Pero se parte de la base de ciertos hechos conocidos, labor lógica y se llega a la conclusión. Ahora, se utilizan tres vocablos que son importantes en el tema de presunción. Estoy en el tercer punto de esta lámina. No puede ser cualquier cosa lo que sirva de base a la presunción. Debe darse de hechos graves, precisos y concordantes. Preciso significa de que esta base no me puede llevar a dos conclusiones distintas, sino solamente esta base me puede llevar a una sola conclusión. ¿De acuerdo? Eso que sea preciso. Que sea grave significa que esté suficientemente probado. Probado. Que sea concordante es que debe hacer relación con el resto del proceso. O sea, no puede ser que esta base apunte a blanco y todo el resto de la prueba del juicio apunte a negro. Esto tiene que ser concordante con lo demás que se encuentre probado en el proceso. Deben ser hechos graves, precisos y concordantes. Y que nos permiten entonces apuntar a poder dar por establecido un hecho que hasta ahora era desconocido. En cuanto a cuándo es procedente la presunción judicial, la regla general es que siempre es procedente. Es apto para producir prueba cualquier hecho que esté sustancial pertinente controlativo, salvo en aquellos actos o contratos que la ley establece que se debe probar por la solemnidad que señala. Por ejemplo, la compraventa de un bien raíz debe hacerse por escritura pública. Por tanto, dado que esa es la solemnidad de prueba, no puedo probarlo por presunciones. Y el otro límite que tiene importante es que la base de una presunción debe ser un hecho probado. ¿Estamos de acuerdo? Debe probarse ese hecho en la base. Y puede ser probado por todos los medios de prueba legal, menos presunciones. Porque en la base de una presunción no puede ser una presunción, porque si esa presunción, su base era una presunción, al final tenemos un edificio enclenque. ¿De acuerdo? Entonces, la base de la presunción tiene que estar probada. ¿Probada cómo? Por todos los medios de prueba legal, menos presunciones. Entonces, habíamos dicho que la presunción debe ser grave, debe ser estructurada, que efectivamente dé por probado un hecho. Preciso, que no sea confusa, que no nos lleve a dos o más conclusiones. Concordante, que sea armónica con el resto de las pruebas del proceso. Y aquí, el punto 4 es la gran diferencia entre el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. Para el Código Civil requiere una cuarta característica, la presunción judicial. Debe ser múltiple, múltiple, la base. Por tanto, una sola o un solo hecho probado no podría constituir para el Código Civil base de una presunción. En cambio, para el Código Civil, procedimiento civil, perdón, una sola presunción no habla de eso, habla de indicio. Perdón, al revés. Una sola presunción, debe haber dicho una sola base de presunción, un solo indicio. Dice el Código de Procedimiento Civil, puede producir plena prueba, uno solo, siempre que el juicio del tribunal tenga características de gravedad y precisión suficiente. O sea, esté muy bien probada y apunte directo al blanco. Si es así, una sola base de presunción puede constituir plena prueba. Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando les conté en el caso de los testigos tachados. La tacha está bien tachada, pero el testigo es un testigo que espectacular. Explicó todo lo que ocurrió con todo lujo de detalle, dio sentido al resto de las declaraciones, explicó los documentos que se han servido de base para el procedimiento, etc. Bueno, está tachado. Su declaración no va a valer como testigo, pero vale como una
base en una presunción, y su sola declaración, si llegara a tener gravedad de precisión suficiente, esa sola declaración basta para que constituya plena prueba. El valor probatorio es importante tenerlo en consideración. Esto lo hemos dicho en cada uno de los medios de prueba. La presunción de derecho, más que probar la concepción, excluye que yo pueda probar lo contrario. O sea, impide que hayan otros medios de prueba que puedan intervenir. Las presunciones simplemente legales, a su vez, más que dar por probado que efectivamente gana 700.000 pesos el trabajador, lo que hace es que altera la carga de la prueba. Significa que el trabajador no tiene que probar que efectivamente ganaba 700.000 pesos, sino que la carga probatoria pasará a la parte contraria, quien tendrá que probar que no ganaba 700.000 pesos. Pero si no lo logra probar, entonces se dará por cierto que ganaba 700.000 pesos. La presunción judicial, hay una libertad para que el juez aprecie. Para un juez, esa declaración del testigo tachado puede ser suficientemente grave y precisa, y a lo mejor para otro juez no le da la gravedad y precisión suficiente y estima que no le da para ser base de una presunción judicial y se cae en medio de prueba. Por tanto, como esto es apreciado libremente por el juez, si uno le afecta o no la presunción, no puede admitir casación, porque no podría decir de que no respetó las normas de la prueba legal tasada, porque la forma de tasar esta prueba es libre. Por tanto, lo haga como lo haga, yo podré apelar, pero no podré pedir la nulidad de la sentencia basado en que no estoy de acuerdo en la conclusión a la que llegó el juez. Preguntas sobre presunciones. No. Bien. Voy a dejar de grabar entonces.